Bueno chicos, continuando con lo que veníamos viendo en el video anterior de tablas dinámicas, lo que les quería mostrar es algunos detallecitos de algunas cosas más que se pueden hacer con tablas dinámicas. Una de las cosas a tener en cuenta es que cuando yo genero una tabla dinámica, una de las cosas que puedo hacer es, me va a aparecer acá arriba dos menús relacionados con las tablas dinámicas, uno relacionado con el diseño donde ustedes pueden cambiar, por ejemplo, los colores de la tabla o pueden manejar ustedes cómo quieren que aparezca la tabla dinámica. Y la otra que tiene que ver con analizar, que permite, por ejemplo, cambiar el origen de los datos, desde donde yo tomé los datos originales, me permite actualizar los datos. Eso es muy importante. La actualización de los datos me permite a mí que si yo en la hoja de datos original agrego datos nuevos o modifico datos que ya están o elimino datos que ya están, esos datos, si yo no actualizo la tabla dinámica, a mí no me los va a tener en cuenta, me va a seguir con los datos viejos que tenía de origen. En cambio, si yo me voy a analizar y presiono actualizar, es como nos pasaba en el Word con los índices. Necesito que Excel revise nuevamente los datos originales y actualice todo el contenido para mostrarme lo que yo quiero ver y que se queden con los datos actualizados, ¿sí? Eso es lo único no dinámico que tienen justamente las tablas dinámicas, que es la parte de manejo de los datos originales. Otra cosa que aparece en la parte de analizar es que yo le puedo cambiar el nombre a las columnas. Por ejemplo, ven que dice cuenta apellido, yo podría haber puesto acá arriba para que quede más completo, por ejemplo, cantidad de empleados, para que quede más correcto, o directamente empleados, eso es según lo que yo quiera mostrar. Tengan en cuenta que eso, al igual que los formatos que yo había cambiado hoy, lo de los signos peso, que me generó algún error, hay que hacerlo una vez que yo esté seguro que esta es la tabla que voy a dejar, porque si no, cada vez que yo cambie, no me va a dejar eso armado y me lo va a volver a cambiar. Acá lo mismo podría haber puesto salario solo, por ejemplo, no necesitaría haber puesto suma de salario, podría haberlo dejado así. Perdón, en el caso de que es un campo calculado, no me deja cambiar el nombre, solamente en este caso donde yo estoy contando, ¿sí? Otra cosa que también se puede hacer, al igual que en los filtros, por ejemplo, es el ordenamiento. Acá yo puedo ordenar los, en este caso los departamentos de forma ascendente o de forma descendente. Tengo la opción, por supuesto, como ya les había mostrado hoy, tengo más opciones de ordenamiento. Puedo hacer filtros personalizados. Acá yo, por ejemplo, hoy solamente había destilado, pero tengo las mismas opciones de filtro que habíamos visto en la parte de filtro. Puedo, por ejemplo, mostrar, por ejemplo, departamentos solamente que empiecen con la letra I, si tuviera muchos, o lo que sea, lo que yo necesite filtrar, ¿de acuerdo? Eso siempre en la parte de filas, ¿no? Sí o sí en la parte de filas no se puede hacer en la parte de columnas, por eso cuando yo necesite hacer un filtro sobre algún objeto, voy a necesitar que esté en fila, salvo, en este caso, si yo pongo la sección ahí, también las columnas yo puedo filtrar, ¿sí? Acá porque yo le había puesto uno debajo del otro, o sea, la sección, que es el submenú, digamos, el subobjeto, dentro del departamento, si yo lo dejo ahí, no, puedo filtrar por departamento, pero no por sección. Y si yo lo doy vuelta, voy a poder filtrar por sección, pero no por departamento. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá, bueno, vimos, creo que vimos la mayor parte de las cosas. Por supuesto que casi, generalmente en la zona de los valores van a ir datos numéricos, salvo el caso como nosotros pusimos los empleados para contar. Pero en el resto de los casos, y casi siempre, lo que vamos a arrastrar adentro de valores va a ser un dato que sea numérico. Podría ser, por ejemplo, la fecha de ingreso, que acá, si bien me la empieza como contando, yo puedo tranquilamente colocarle que sea la mínima fecha de ingreso, o por ejemplo la máxima fecha de ingreso, y esto modificarlo de número, que en lugar de número esto me muestre una fecha, ¿sí? Que esto me muestre una fecha corta, y ahí me estaría dando la fecha de ingreso más nueva, o sea, dentro de la parte de copiadoras vamos a sacar la sección, vamos a dejar así. Ahí yo veo el día que ingresó el empleado más nuevo de mercado, de ingeniería, de investigación y desarrollo, de diseño. Si quiero ver el día que ingresó el empleado más viejo, en vez de máximo pongo mínimo y me va a dar la fecha más vieja. Entonces esa sería
la fecha en que ingresó el empleado más viejo del departamento en este caso, ¿sí? Bueno, creo que con esto más o menos completaríamos las posibilidades que nos da la tabla dinámica. El resto de cosas las pueden ir investigando ustedes, pero la idea básica, voy a repetirla, es la misma. Yo cuando agrego una tabla dinámica nueva, va a aparecer esto. Tengo 4 bloques donde meter datos, uno de valores que es sobre el que se realizan los cálculos y donde generalmente va lo que yo quiero calcular, sea 1, 2, 3 o 4 cosas, ¿sí? Por ejemplo, el total de salarios. Y en las columnas o en las filas, en ambos lugares, lo que va a ir es cómo yo quiero agrupar esos totales. Por ejemplo, si yo quiero agrupar el total por empleo, quiero saber cuánto ganan por cada tipo de empleo, el promedio lo voy a arrastrar ahí. ¿Por qué me quedó fecha? Porque en el caso anterior yo le había puesto fecha. Si yo le dejo general, ahora me da el salario de los administrativos, de los auxiliares de diseño, de los contables, etcétera, ¿sí? Y por supuesto, como dijimos, también podemos usar la columna para distribuir en filas y columnas, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros querramos mostrar en nuestra tabla, ¿sí? Por ejemplo, ahí pongo secciones, yo puedo saber cuánto ganan en total por cada tipo de empleo según la sección en la que trabajan, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, esto en cuanto a tablas dinámicas. Vamos a ver rápidamente, porque es básicamente lo mismo, cómo puedo, en lugar de agregar una tabla dinámica, hacer un gráfico dinámico. En el menú insertar, en lugar de tabla dinámica, yo voy a tener también la opción acá de gráfico dinámico, ¿sí? El gráfico dinámico funciona exactamente igual que una tabla. Selecciona los datos de origen, lo crea en una hoja nueva. Y en este caso, yo voy a armar la tabla, pero a su vez, además de armar la tabla, se va a armar un gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a hacer lo mismo que habíamos hecho antes, la suma de los salarios, por ejemplo, por departamento, me va a mostrar a mí este gráfico donde justamente me tiene en cuenta la suma de los salarios por cada departamento. Y lo que tiene esto, obviamente, es que yo, una vez que tenga todo calculado, yo puedo modificar las opciones relacionadas a los gráficos. Por ejemplo, el color de las barras, ¿sí? ¿Se entiende? Y así puedo generar lo mismo que habíamos generado antes. Puedo poner acá la sección. Tengo que tener en cuenta que los gráficos no tienen que ser demasiado complejos, no deberían llevar demasiados datos. Ahí, por ejemplo, me está repitiendo la sección. Ahí, por ejemplo, me clasifica de esta manera. Yo voy a deshacerlo del color que yo le puse. Así, a ver si me lo toma directamente con otro color. Fíjense que ahí, por ejemplo, yo metí la sección como leyenda, que sería lo mismo que eran las columnas. El departamento como fila, que en este caso sería lo mismo que los ejes. Y me pone cada departamento. Y dentro de cada departamento me pone 3 columnas correspondientes a las 3 secciones. Si yo esto lo invierto de lugar, va a ser al revés. Me va a poner acá abajo las secciones y dentro de las secciones cada departamento, ¿sí? Generalmente en los gráficos, a diferencia de las tablas, no hacemos cálculos demasiado complejos porque se hacen difíciles de interpretar. Justamente la idea de los gráficos es que yo pueda, que sean rápidos de interpretar y poder presentar información relevante o importante. Por ejemplo, solamente la suma de los salarios de cada departamento, ¿sí? Pero la forma de funcionamiento, si le prestan atención, es la misma, solamente que cambian los nombres, porque además yo, además del gráfico, estoy generando la tabla, ¿sí? Yo genero la tabla y a su vez se genera un gráfico, ¿sí? Esa sería la parte de gráficos dinámicos. Después, por supuesto, tiene la parte de diseño, de formato, que, como yo les decía previamente con las tablas, lo pueden cambiar, pero una vez que ya están seguros que van a dejar ese formato así, ¿sí? No conviene hacer muchos cambios si voy a estar modificando la tabla y el gráfico, porque después me va a generar problemas cuando yo modifique, ¿sí? Una vez que yo estoy seguro de que esto es lo que quiero, ahí sí puedo mejorar la presentación, ¿sí? Igual que como hacíamos generalmente cuando hacíamos trabajos largos en Word. Bueno, espero que se haya entendido. Se me hicieron un poco largos los videos, pero el tema, incluso han quedado cosas afuera, el tema es muy amplio, tiene muchas opciones la tabla dinámica y les van a permitir resolver un montón de ejercicios, y si le agarran un poquito la mano es re fácil de utilizar, es re dinámico, es re cómodo porque es cuestión de arrastrar, ni siquiera hay que hacer demasiados movimientos extraños, sino que
simplemente arrastrando cosas de un lugar a otro, pueden generar informes recontra complejos y recontra interesantes con datos donde ni siquiera sabían que esa información estaba escondida. ¿Está? Bueno, espero que les sirva con el video y espero que el tema les sirva en un futuro, ya sea para estudiar o para trabajar.